Hola, hoy nos sumergimos en el Boletín Oficial de la República Argentina, La edición del 4 de septiembre de 2025. ¿Qué tal? ¿Listo para analizarlo? Nuestra misión: extraer las claves, las novedades más relevantes y, bueno, quizás alguna sorpresa escondida entre decretos, resoluciones, avisos. Mm, mm, Es como una vía rápida, digamos, para entender qué está pasando en el ámbito oficial, en lo legal. exacto. El boletín es una fuente densa, sí, no hay duda, pero es fundamental. Refleja la actividad del Estado, las decisiones económicas, nuevas regulaciones y hasta la vida cotidiana de las empresas y los procesos judiciales. Hoy vamos a desglosar lo más significativo de estas publicaciones recientes. Perfecto. Comencemos entonces a desentrañar estas páginas. Abrimos con algo que impacta directamente en la calle: la desregulación de la venta y distribución de diarios y revistas. Se deroga el régimen anterior que venía, del año 2000. Sí, el decreto 1025 y su modificatorio. El objetivo declarado es eliminar restricciones, distorsiones de precios y, bueno, promover la libre iniciativa, la competencia. Se apoyan en principios de libre circulación ya establecidos. Claro. Ahora, la actividad se rige por el Código Civil y Comercial y las normas locales. Y aquí lo interesante: las paradas de diarios van a poder ofrecer servicios de casilla de correo. Ah, eso es nuevo. ¿Sí? Si se registran como operador postal o se acuerdan con uno. Esto se conecta con un decreto reciente sobre desregulación postal, ¿no? Ujú. El 1005 del 24. Y además, se disuelve el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores. Lo notable acá es cómo esta medida se alinea con una tendencia más amplia de desregulación que el propio decreto menciona. O sea, se busca integrar esta actividad a las reglas generales del mercado. Pero esta nueva vía de negocio postal para los kioscos, bueno, plantea interrogantes, ¿no? Claro. ¿Cómo se va a implementar realmente? ¿Generará una competencia real o solo va a beneficiar a los operadores postales que ya están establecidos? Y el impacto en los distribuidores actuales. Eso es algo a observar de cerca. Sí, totalmente. Bueno, pasamos a otro tema: modernización administrativa. Ahora las notificaciones a cooperativas y mutuales van a ser principalmente por la plataforma Trámites a Distancia, el TAD. Ajá, el TAD. Se busca agilizar trámites citando principios de economía y eficacia del Decreto de Gestión Documental Electrónica, el GDE de 2018. Sí, el 733. Claro que hay excepciones, ¿no? Si otra norma lo indica, o por una decisión fundada, o en trámites de personería jurídica. Ujú. Y se da un plazo para adaptarse a quienes todavía no tienen perfil TAD. Esto sigue la línea de digitalización del Estado, que ya viene de hace tiempo. Pero bueno, la clave siempre está en la implementación. ¿Podrán todas las entidades, especialmente las más pequeñas o las del interior, adaptarse realmente? Es un buen punto. Las excepciones son importantes, sí, pero el desafío es asegurar que la digitalización no se convierta al final en una nueva barrera de acceso. Tal cual. Ahora un tema recurrente: emergencias agropecuarias. 2 casos hoy. Sí, En Buenos Aires, declaración de emergencia o desastre por inundación. Esto es hasta fines de agosto en varios partidos como Puan, Tornquist, 9 de julio. zonas complicadas por el agua, sí. Y en San Juan es por granizo y peronóspora en zonas frutihortícolas. Ahí la vigencia es más larga, hasta marzo de 2026. Afecta a Angaco, Caucete, Sarmiento. Estas declaraciones son vitales, cruciales para los productores afectados. Activan mecanismos de ayuda previstos en la ley, la 26.509, como beneficios fiscales o crediticios. Claro. Lo relevante acá es ver la diversidad de causas, ¿no? Climáticas como la inundación en Buenos Aires o climáticas y biológicas juntas como el granizo y la enfermedad en San Juan. Refleja las distintas contingencias que enfrenta el sector. Sí, la verdad que sí. Siguiendo con regulaciones, hablemos del transporte de cargas. Se publican tarifas de referencia actualizadas para el transporte automotor de granos. Ajá. Se basan en un acta acuerdo de marzo de este año entre transportistas y dadores de carga. Sin embargo, la propia Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas aclara que estos valores son solo guías orientativas, no son vinculantes. O sea, O sea, se reconoce que los acuerdos privados pueden diferir. aquí se ve bien la dinámica o la tensión, digamos, entre la regulación estatal y la negociación sectorial. El Estado ofrece un marco de referencia, sí,
pero explícitamente cede ante los acuerdos privados, en línea con esa idea de precios libres de la ley original. La pregunta es, bueno, ¿qué tan orientativa es realmente esta guía en la práctica en la negociación diaria? Sobre todo para los transportistas más chicos, ¿no? Es una buena pregunta, sí. Y atención consumidores, novedades en protección al consumidor para compras a distancia y comercio electrónico. A ver, Se unifican y actualizan normas sobre el famoso botón de arrepentimiento y también el botón de baja. Ambos deben ser accesibles y sin trámites extra. bien. Para el arrepentimiento, que son 10 días. Si compraste entradas para espectáculos o turismo con fecha fija, el plazo cuenta desde que recibís la entrada o el comprobante. Pero ojo, tenés que ejercerlo con 24 horas de antelación mínima al evento o al viaje. Ah, un detalle importante ese. Sí. Y hay excepciones lógicas como productos que ya consumiste o compras para reventa. Claro, tiene sentido. Para la baja de servicios, el proveedor tiene que informar un código de baja en 24 horas y hacerla efectiva. Y se fijan horarios mínimos de atención al consumidor si esta es exclusivamente telefónica o electrónica. Se menciona que hubo consultas con cámaras sectoriales, de eventos, de turismo y también con el COFECI, el Consejo Federal. Se busca un equilibrio, parece, entre proteger al consumidor y la operatividad de ciertos sectores como eventos o turismo. Pero esa ventana de 24 horas para arrepentirse en entradas o paquetes turísticos, no sé, ¿es realmente proconsumidor o es una concesión bastante significativa a la industria? Puede ser. La unificación normativa es positiva, da más claridad, aunque la efectividad, bueno, va a depender mucho de la fiscalización, ¿no? Y la consulta previa a los sectores es interesante, muestra un intento de consenso regulatorio, al menos en la previa. Sí, es verdad. Y para cerrar esta sección de regulaciones, la Comisión Nacional de Valores, la CNV, ajusta regímenes de autorización automática para ofertas públicas de acciones de bajo y mediano impacto. Ok, mercado de capitales. El objetivo es facilitar el acceso al financiamiento, simplificando trámites, pero sin descuidar la protección al inversor. Equilibrio de siempre. Cambios clave. Si una empresa ya está en el régimen general, no tiene las limitaciones de panel específico o de venta exclusiva a inversores calificados para estas nuevas emisiones automáticas. Se detallan condiciones sobre la transmisibilidad de las acciones, la prohibición de voto privilegiado, salvo por capitalización de ajuste, y se listan emisores excluidos, como estatales, bancos, servicios públicos, el FGS. Y se refuerzan las advertencias que hay que darle a los inversores sobre el tipo de régimen y la responsabilidad del emisor. Lo que se busca, parece, es agilizar la salida al mercado para empresas que ya cumplen con altos estándares de información sin bajar la guardia para los inversores en los regímenes más simplificados. Es un ajuste técnico, sí, pero busca dinamizar el mercado de capitales, sobre todo para pymes en crecimiento que buscan financiación. Claro. Refleja un intento de sintonía fina regulatoria en el financiamiento, digamos. Bueno, pasamos a la sección 2, Administración Pública y Gestión Interna. Como siempre, vemos un montón de designaciones y prórrogas de cargos transitorios. Sí, un clásico del boletín. En ministerios como Economía, Salud, Seguridad Nacional, vemos cargos en la Superintendencia de Seguros, en el Malbrán, en el RENAR, el ex ANMAC, en la Caja de Retiros de la Policía Federal. Varios lugares. Se citan los decretos de siempre sobre facultades de ministros, las restricciones presupuestarias, las de contrataciones, y también se reitera el cambio de nombre del Ministerio de Seguridad a Ministerio de Seguridad Nacional. Sí, el decreto 58 de este año. Esta alta frecuencia de prórrogas de designaciones transitorias puede leerse de varias formas, ¿no? Pueden ser procesos de selección demorados o quizás una estrategia de gestión más flexible. O dificultades para cubrir los cargos. O dificultades para cubrir puestos permanentes bajo las normativas actuales. Y el cambio de nombre a Seguridad Nacional busca, según los fundamentos del decreto, enfocar el ministerio en delitos federales y complejos. Es una definición de prioridades, digamos. Entendido. También vemos otras acciones de personal. Se aprueba una bonificación por desempeño destacado en economía para el periodo 2024. Mira, reconocimiento. Y decisiones sobre ascensos y reclamos de calificaciones en Gendarmería Nacional. Son reflejos de la gestión interna de recursos humanos. Reconocimiento del desempeño, resolución de reclamos, progresión de carrera dentro de las fuerzas o la administración. Son procedimientos estándar, sí, pero que componen el día a día.
Exacto. Entramos a la sección 3, actividad económica y empresarial. Mucha vida societaria hoy. Sí, siempre hay movimiento ahí. Vemos constituciones de sociedades anónimas, SA, de sociedades por acciones simplificadas, las SAS, y de responsabilidad limitada, SRL. Las SAS siguen picando en punta, parece. Sí, hay ejemplos variados. Cobra Plus de cobranzas, GM Studio de muebles y decoración, Aromo SAS y Elegancia Company SAS, ambas con objetos amplísimos, ¿eh? Desde agro a tecnología o perfumería. Objetos súper amplios, sí, para tener flexibilidad. Frutalinda SRL, de alimentos de frutas y verduras, GRB SRL, que incluye barberías, estética masculina hasta cafetería. Sigue destacándose el uso de las SAS, que se crearon justamente para simplificar trámites. Los objetos amplios son una constante, buscando esa flexibilidad a futuro, y los capitales sociales iniciales, bueno, siguen mostrando una dispersión enorme. Es un pulso de la actividad emprendedora y de formalización, ¿no? Sí, totalmente. También hay muchas modificaciones en sociedades que ya existen. Los trámites habituales. Cambios de sede social, curación, Sugar Argentina, Ticargo, cambios en directorios o gerencias, DDS Holding, Delta del Plata, Electropagos, Gerso, MacLog. Ahí renuncia uno y designan otro, MedSite, Metagram, Pilaga, Santa María de las Praderas, Surmar, Tomografía de Hormigón Armado. Un montón. Y Tribune Packaging Argentina, que complementa un domicilio. Y algunas rectificaciones de datos registrales también. Son trámites habituales, sí, que muestran la dinámica interna de las empresas. Renovación de autoridades, ajustes administrativos, quizás cambios de estrategia. Sirven para mantener actualizada la información registral pública de las compañías. Claro, y algunos casos específicos de operatoria económica que salieron hoy. Por un lado, Aduanas habilita una zona operativa aduanera para LDC Argentina allá en Santa Elena, Entre Ríos, sobre el Paraná. Ajá. Actividad portuaria. Por otro, se multa a una concesionaria vial, Caminos del Río Uruguay, la del Corredor Vial 18, por incumplimiento de mantenimiento. Había baches, ¡Upa! afectando seguridad y confort, dice la resolución. Se detalla el cálculo de la multa en unidades de penalización, las UP. Y se menciona la presunción de verdad de las actas de constatación. Importante eso para las concesionarias. Un llamado a cumplir el contrato. Después, bajo el RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones, se aprueba el listado definitivo de mercaderías a importar con beneficios fiscales para Luz del Campo S.A. Ah, ¿un proyecto RIGI? Sí, para su proyecto Parque Solar El Quemado en Mendoza. Llama la atención el detalle del proceso de validación de las posiciones arancelarias con la DUCE y ARCA.
Incluso justifican por qué incluyen bienes que no son estrictamente bienes de capital o bienes intermedios, pero que dicen ser esenciales. Elaboración y venta de una miel orgánica certificada marca Los Meleros. ¿Por qué? Por ser ilegal. No tenía RNE ni RNPA, los registros necesarios. Dicen que no garantiza trazabilidad ni inocuidad. Protección al consumidor y salud pública. Bien por ANMAT ahí. Y finalmente, Metrología Legal reconoce un laboratorio, Shitsuke SRL, para hacer ensayos de instrumentos de pesar no automáticos, o sea, balanzas. Estos ejemplos ilustran bien la interacción entre el sector privado y el Estado en distintas áreas, ¿no? Control aduanero, fiscalización de concesiones. La multa vial es un claro llamado a la responsabilidad contractual. Incentivos a la inversión. El caso Rigi muestra la minuciosidad que se requiere para acceder a esos beneficios. Sí, Control sanitario, como lo de ANMAT protegiendo al consumidor, y la certificación técnica de metrología. Es interesante el contraste, ¿no? Entre la detallada, casi puntillosa burocracia del RIGI y el discurso más general de desregulación que vimos al principio. es verdad. Es un contraste notable. Bueno, y para cerrar esta sección económica, la publicación de tasas activas y pasivas del Banco Nación. Un clásico. El monto global de aporte de campaña para las elecciones legislativas de 2025. Ah, ya se fijó. Y la entrada en vigor de protocolos adicionales del Acuerdo de Complementación Económica 18, el del Mercosur. Bien, temas internacionales también. Resultados de sorteos de planes de ahorro, Lukersa, Podersa, avisos de transporte, línea 46, publicaciones de la DNA, del INASE, bueno, un flujo constante de información sectorial y corporativa. El día a día del boletín. Llegamos a la sección 4, edictos judiciales y avisos legales. El boletín es crucial para las notificaciones judiciales, lo sabemos. Hoy vemos una variedad de edictos. Sí, la parte más árida quizás, pero necesaria. Citaciones a sucesores de personas fallecidas para que se presenten en juicios. Uno de daños y perjuicios, otro laboral. Una citación por prescripción adquisitiva de un inmueble. Usucapión. En lo comercial, apertura de concursos preventivos. Interesante. 3 empresas del mismo grupo, parece, Credin, A4 y Crédito del Valle, van a tramitar juntas su concurso. Ah, tramitación conjunta, sí. Agiliza. Y decretos de quiebra. Vía Líneas SRL y varios particulares. Se fijan plazos para verificar créditos. Una citación a interesados en una sociedad en liquidación, EMAS Pharma. Concursos y quiebras siempre presentes. En lo penal, notificaciones de sentencias condenatorias, varias por infracción a la ley de estupefacientes, la 23.737, Ujú. notificación de sobreseimientos por extinción de la acción penal en una causa de seguros, y una citación a indagatoria en una causa de una SRL. Penal económico y federal también. Y otros avisos, uno por extravío de un libro de registro de acciones de una SEA y los clásicos llamados a herederos y acreedores en sucesiones. Los edictos son una herramienta legal fundamental, ¿no? Para garantizar la publicidad de los actos procesales y el derecho de defensa. Especialmente cuando no se conoce el domicilio de una parte o hay que notificar a un grupo indeterminado de personas, como los acreedores en una quiebra o los herederos. Claro. Y la diversidad de fueros que mencionaste, civil, comercial, laboral, penal económico, federal, muestra que el boletín es realmente un espejo cotidiano de la vasta actividad judicial del país. Sí, es impresionante la cantidad. Y no podemos olvidar los avisos de partidos políticos. También parte del boletín. Hoy vemos Control de Estados Contables de Colina Ejercicio 2024. La coalición cívica ARI adopta un logo. La Unión del Centro Democrático, la UCD, pide reconocimiento en Provincia de Buenos Aires. Y Patria Sin Frontera inscribe un símbolo en Salta. Son parte del cumplimiento de las leyes de partidos políticos, la 23.298, y la de financiamiento, la 26.215. Buscan la transparencia y la regularidad en el funcionamiento de las agrupaciones políticas. Trámites necesarios para ellos. Bueno, y así concluimos esta exploración del Boletín Oficial del 4 de septiembre de 2025. Un verdadero mosaico, ¿no? De actividad estatal, económica, legal. Sí, totalmente. Vimos desde desregulaciones que buscan, en teoría, agilizar el comercio hasta la digitalización de trámites, pasando por el día a día de las empresas, las decisiones judiciales, la gestión pública interna.
Y por supuesto, las consecuencias legales que afectan a todos. Es un termómetro, diría, de la interacción Estado-mercado-sociedad. Totalmente. Y como reflexión final para quienes nos escuchan, vemos hoy, por ejemplo, una desregulación que parece bastante ágil para los kioscos y la venta de diarios. Pero al mismo tiempo, vemos un procedimiento como el de Rigi para grandes inversiones que es extremadamente detallado, controlado, casi burocrático. Sí, es una buena observación. Nos habla de las prioridades del Estado, de la complejidad administrativa inherente, o quizá de tensiones internas dentro del propio aparato estatal argentino hoy en día sobre cómo regular o desregular. Es una excelente pregunta para cerrar. Material para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.